Hola, ¿cómo están? Bueno, en este informe, que en principio se va a empezar a hacer en forma trimestral, se analiza el cambio en la composición de la cartera general del mercado, es decir, hacia dónde están los inversores en Argentina destinando sus recursos, y esto analizado desde el punto de vista sobre cuál es el monto operado en cada uno de estos activos. Para su análisis, básicamente se analiza trimestralmente el volumen de los últimos 6 meses y luego se los agrupa teniendo en cuenta las empresas sobre los sectores en los cuales se encuentran participando, es decir, sectores económicos. Como punto de vista, como punto de partida, acá tenemos un cuadro resumen donde nos muestra todos los sectores de inversión. Ya después vamos a detallar qué empresas forman parte de estos sectores y a partir de eso qué sectores son los que tienen mayor participación relativa dentro del volumen general, ¿sí? No hablamos de pesos, de dinero, sino del volumen o de la cantidad total de dinero, qué porcentaje se destinan a cada uno de estos sectores. Como primer punto, entonces, si analizamos el rubro que en los últimos trimestres, y podríamos decir de los últimos 2 años, que capta la mayor cantidad de recursos, se encuentra en esta línea roja, que es el sector petrolero. ¿Sí? El sector petrolero está recibiendo un poquito más del 40% de los recursos totales, o concentra cerca del 40% de las operaciones totales del mercado. Luego lo sigue en importancia el sector financiero, con la línea azul. Luego tenemos el sector de holding, empresas del sector holding, y finalmente el sector siderúrgico como tercer rubro hoy, que capta la mayor cantidad de recursos. Los restantes sectores, si después lo vamos a detallar, tienen menos del 6 o el 7% cada uno sobre el sector, que no en el monto total tampoco no es tan despreciable. Bien, si analizamos cada uno de los sectores, pero teniendo en cuenta qué invierte o las empresas que forman parte y cuáles son las empresas líderes en cada uno de los sectores, si empezamos a analizar el sector financiero, vemos que la empresa o el grupo Galicia, mejor dicho, es la empresa que hoy está captando casi 50% de los recursos, ¿sí? Si bien esta empresa en el sector había estado cayendo en participación relativa, en el último trimestre vemos que nuevamente hubo un repunte en participación. Luego lo sigue Banco Macro, y en tercer lugar de importancia se encuentra Banco Francés. Si analizamos el sector petrolero, la empresa que hoy capta, básicamente tenemos 2 empresas que son las que captan la mayor cantidad de recursos. En la primera de todas, en importancia, es empresa Petrobras Brasil, donde hoy capta cerca del 60% de los recursos, destinado a este sector, mientras que en segunda importancia se encuentra YPF, que en años anteriores era la empresa que mayor recursos captaba, y hoy tiene cerca del 30% de los recursos que se invierten en este sector, ¿sí? Distribución de energía y gas, vemos que la empresa que hoy capta mayor cantidad de recursos es Edenor, si bien esta participación se encuentra un poco en caída, y se está viendo un mayor incremento en la participación de lo que sería Transportadora del Gas del Sur, ¿sí? TGSU. Y en tercer y cuarto lugar tendríamos Transportadora del Gas del Norte y Metrogas, ¿sí? Pero las empresas más importantes básicamente son en este rubro Edenor y Transportadora del Gas del Sur. El sector siderúrgico, la empresa más importante en este momento en este rubro es Siderar, seguida por Tenaris, que si bien viene de muchos trimestres de caída en participación relativa, este es el primer trimestre donde sí se empieza a ver un repunte o un rebote en esta caída de participación. Y en tercer lugar se encuentra el supuerto Aluar. Acá es básicamente en este rubro tenemos 3 empresas en Argentina que trabajan y que cotizan en este rubro. Alimentos y bebidas, la empresa más importante es Molino, ¿sí? Seguidos que en importancia por Pati, que en los últimos trimestres está incrementando su participación. Sector construcción, Juan Minetti es la cementera la que se encuentra hoy captando casi el 80%, una empresa que ha tenido un incremento importante de su participación y con una contrarrestante caída en participación de la empresa Caputo. Y por último, algo importante a mencionar, que era Poledo, la empresa constructora que hoy prácticamente no presenta volúmenes, pero llegó a captar
en el año 2014 casi el 90 y pico por ciento de los recursos. Sector holding, la empresa Pampa Holding es la que capta hoy casi el 70% con una participación creciente en el rubro, y Comercial del Plata, una empresa que tiene hoy cerca del 20% de su participación, pero que esta participación se encuentra en caída. Sector manufactura de origen agropecuario es San Miguel, la citrícola, que hoy tiene cerca del 70% y que ya del año 2012 ha visto incrementada su participación, y Ledesma en segundo lugar, pero con una caída en participación prácticamente de los inicios en el incremento de San Miguel, ¿no? Donde podemos ver acá que cuando empieza a caer Ledesma es cuando empieza a incrementarse San Miguel. Y Semino en un tercer lugar, el Molino, donde no logra incrementar, pareciera, más del 20%, y está cerca del 10% de la participación en el sector. Generación de energía eléctrica, generación de energía. Tenemos que la empresa más importante hoy es Central Puerto, seguida por Central Costanera, 2 generadoras, y Capex en un tercer lugar, pero que no logra captar la mayor cantidad de recursos. Digamos que hoy lo más importante es Central Puerto. En electrodoméstico para el hogar, tenemos en cuenta que Lombi está en segundo lugar, pero en primer lugar se encuentra Ferrum. Si bien hay que ver que en términos relativos es un sector que hoy representa muy poco en el volumen general del mercado, pero en el sector, si uno quiere invertir en este sector, hoy hay empresas que está captando mayor cantidad de recursos, como dato es Ferrum. Sector inmobiliario, tenemos Consultatio como la más importante, pero que viene en caída en participación. Hoy, si bien casi el 60% de los recursos de los últimos 6 meses se destinaron en operaciones en estas empresas, tenemos que IRSA es una empresa que está en segundo lugar, pero que está incrementando y que está casi alcanzando el 40%, donde vemos que quizás acá vemos un reemplazo dentro de las carteras por una o por otra. Manufacturas industriales, tenemos en el mismo caso que Mirgor, era la empresa líder, acá vemos en el verde, que hoy está viendo reducida su participación dentro de este grupo, mientras que Agrometal es la empresa que la estaría reemplazando. Y por último, en telecomunicaciones y peaje, vemos que Telecom es la empresa líder hoy en cuanto a este rubro, que cerca del 70% de los recursos de las operaciones de los últimos 6 meses se dedicaron a esta empresa. Y en segundo lugar tenemos Autopista del Sol, Autopista del Oeste en tercer lugar, pero que básicamente son empresas de peaje que tienen una lógica distinta, pero que están básicamente muy influenciadas por lo que sería las rentas de lo que sería un servicio público o un símil a ello. Bueno, básicamente esto es un poco el panorama. Acá se pueden ver un poco las tendencias y aportar un poco de información sobre cuál es la cartera general que hoy está teniendo el inversor promedio en la Argentina, y cuál ha sido en los últimos 4 años, también teniendo en cuenta esta metodología de análisis. Nos estaremos viendo en un próximo video.